La tormenta llegó poco después de la medianoche. La lluvia golpeaba suavemente los cristales, el viento se arremolinaba entre los árboles como si se hubiera contenido la respiración demasiado tiempo. Dentro de la casa de los Carter, el mundo dormía en silencio hasta que Emily despertó gritando. Sarah llegó al instante, abrazando el cuerpo tembloroso de su hija mientras se incorporaba de golpe en la cama. La voz de Emily, silenciosa durante semanas, finalmente rompió la oscuridad. «Todavía me está mirando», susurró. No eran solo las palabras. Era la certeza que transmitían, un tono tan arraigado en el miedo que Sarah sintió que se le erizaba la piel. Miró a Emily, le temblaban las manos mientras apartaba el cabello húmedo de la cara de su hija. «¿Cariño? ¿Quién te vigila?» Emily no respondió, pero sus dedos buscaron el peso familiar del pelaje de Rex. El pastor alemán ya había saltado a la cama, colocándose entre Emily y la ventana como para protegerla de la noche. Soltó un gemido bajo, no de angustia, sino de reconocimiento. Una hora después, Sarah estaba sentada frente al agente Jack Monroe en la sala de conferencias de la oficina de campo de Seattle. Le temblaba la voz y tenía los ojos cargados de miedo y agotamiento. Emily estaba sentada a su lado, inusualmente tranquila ahora, agarrando la correa de Rex en una mano y un crayón rojo en la otra. Monroe observó atentamente a la niña. Las pesadillas no eran nuevas, pero esta vez había hablado y, lo más importante, había dibujado. Emily deslizó el dibujo por la mesa. Eran líneas y sombras toscas, garabateadas a toda prisa, pero inconfundibles. Una figura alta con un abrigo largo y el rostro oculto tras una máscara. No era la típica de Halloween. Algo más oscuro. Suave. En blanco. Error. Monroe se inclinó. ¿Lo habías visto antes? Emily asintió levemente. Lisa Carter, especialista en tecnología, entró con una tableta en la mano. «Jack», dijo con voz entrecortada. «Tienes que ver esto». Se trasladaron a la sala de operaciones contigua. Lisa extrajo un archivo de audio en forma de onda, una de las carpetas cifradas que habían recuperado del disco duro oculto en el almacén de Ale. Hasta entonces, el audio había permanecido ilegible, pero Lisa había descifrado el códec minutos antes de la pesadilla de Emily. La voz que sonó no era la de Alice. No era la de Klein. Era más fría, distorsionada, pero tranquila. «Quema el cargamento. Todo. No dejes nada». Se suponía que la niña no sobreviviría. Hall falló. Klein se comprometió y reinició el ciclo. El silencio posterior fue intenso. Lisa levantó la vista. «Esto no es solo trata. Es logística militar coordinada de precisión, lenguaje en clave. No ven a estos chicos como víctimas, Jack. Los ven como activos». Jack se apoyó en la mesa, con la mirada fija en la forma de onda, como si pudiera ofrecer algo más. El enmascarado. Él da las órdenes. Ale y Klein eran solo herramientas. La voz de Sarah apenas se oía tras ellos. «¿Crees que sigue ahí fuera?» Jack miró a Emily, que ahora miraba por la ventana con expresión indescifrable, con la cabeza de Rex apoyada en su regazo. «Nunca se fue», dijo Jack. «Solo está esperando a que lo alcancemos». Salió al pasillo para atender una llamada de Guántico. Actualizaciones sobre la reconstrucción facial de la figura enmascarada. El boceto, creado a partir de la descripción de Emily y los nuevos datos de voz, había activado una antigua alerta en la base de datos, un alias. Un fantasma. Sin nombre real conocido, pero con registro de movimientos. 6 países diferentes. 3 desapariciones infantiles sin resolver. Nombre clave, World. Jack apretó la mandíbula. «Ya tenemos un nombre. Necesitamos su red». Regresó a la habitación y cruzó la mirada con Lisa. «¿Algo más en el audio?» Ella asintió. «Sí». Una línea repetida, casi un mantra. Lo descifré 2 veces para asegurarme. Escribió la frase: «La cadena no debe romperse». Jack se quedó mirando las palabras. Un escalofrío le recorrió la espalda.
Entonces era hora de que lo rompiéramos nosotros mismos. Rex ladró una vez, agudo y decidido, y así, la cacería comenzó de nuevo. La lluvia acababa de empezar cuando llegaron a las afueras de Tecoume, una extensión desolada de vallas oxidadas y almacenes medio derruidos que no habían tenido actividad legal en años. Jack Monroe bajó de la camioneta negra, sus botas crujieron contra la grava empapada por la llovizna. A su lado, Rex saltó con la gracia experta de un veterano soldado. El perro tenía las orejas erguidas, la mirada penetrante y el hocico moviéndose contra el viento, como si ya presintiera que algo no iba bien. Lisa Carter estaba de pie en la parte trasera de la camioneta, tecleando en una tableta. Sus dedos se movían con rapidez, escaneando los planos del edificio que tenía delante. Eso es todo, dijo en un susurro. El contrato de arrendamiento está a nombre de una empresa fantasma vinculada a la misma cuenta en el extranjero que pagó a Ale. Ya no andamos solo persiguiendo fantasmas. Jack Monroe asintió brevemente, indicando al grupo de trabajo federal que se dispersara. Las viejas puertas de acero crujieron en protesta al ser forzadas a abrirse, y el sonido resonó en la oscuridad cavernosa. Una densa ola de aire húmedo se derramó, impregnada de moho, aceite y algo más, una amargura química que se aferró a las paredes como un recuerdo. Entraron lentamente, con las armas desenvainadas y los pasos silenciosos. No parecía abandonado. Rex se quedó paralizado. Su cabeza se giró bruscamente hacia un pasillo a la izquierda, con el cuerpo rígido. Entonces se oyó un gruñido grave. Profundo, controlado, primario. La voz de Jack era apenas audible. Olía algo. Siguieron a Rex por el pasillo, con la pared de hormigón manchada por el agua y los grafitis desvanecidos hacía tiempo. El pasillo terminaba en una puerta de acero reforzado con un escáner biométrico. Lisa, murmuró Jack. Ella ya estaba allí, arrodillada ante el panel. Cifrado de grado militar. Pero ya he visto esta variación. Dame un minuto. Mientras ella trabajaba, la mirada de Jack recorrió el pasillo. Las paredes parecían demasiado gruesas, demasiado deliberadas. No era solo un almacén. Algo estaba oculto. Con un suave pitido, la puerta se abrió. Dentro había otro mundo. La habitación brillaba con una tenue luz azul, con filas de servidores zumbando contra una pared. Docenas de archivadores de acero se alineaban en el lado opuesto, cada uno etiquetado con una fecha y unas iniciales. Pero la pieza central era la mesa del centro, llena de carpetas perfectamente organizadas. Jack extendió la mano y abrió una. Fotografías de niños, sujetadas con clips a los formularios de admisión. Fechas de nacimiento, historiales médicos, datos familiares. Dios mío, Jack respiró. Esto no es solo tráfico. Es catalogación. Perfilación. Estaban elaborando expedientes. Lisa se acercó a él, hojeando páginas. Cada archivo tiene códigos de seguimiento y registros de envío. Algunos están tachados, otros marcados con una R y una fecha. Volteó otra carpeta. El nombre le aceleró el pulso. Emily Carter. Y debajo de ella, Emma Sullivan. Noah Mitchell. La voz de Lisa tembló. No fueron elegidos al azar. Fueron elegidos. En ese momento, Rex soltó un ladrido corto. No estaba alarmado, estaba concentrado. Jack se giró y vio al perro husmeando en el rincón más alejado de la habitación, una discreta pared de archivadores oxidados. Rex zarandeó una vez, luego dos, sus uñas raspando metal. Monroe se acercó, empujó un armario hacia adelante y encontró una puerta oculta que se abrió con un clic. El aire dentro era más frío, más denso. Una habitación pequeña y aislada. 3 monitores parpadeaban débilmente, mostrando imágenes granuladas en blanco y negro desde diferentes ángulos. Un sendero forestal, un muelle costero y el pasillo oscuro de otro sótano. Las cámaras seguían activas, transmitiendo en vivo. Lisa abrió mucho los ojos. Siguen operativas. Vigilancia remota. ¿A dónde se transmiten estas transmisiones?
Se quedó mirando el código que parpadeaba en la parte inferior de las pantallas. Cifrado. Pero puedo rastrearlo. Tomará algo de tiempo. Jack retrocedió, mirando la grabación parpadeante. En algún lugar, alguien seguía observando, seguía controlando esto. ¿Y Rex? Rex miraba fijamente el tercer monitor, el que mostraba el pasillo. Su cuerpo se había tensado de nuevo, el gruñido de su cola vibraba en su pecho. Jack miró más de cerca. El pasillo, en la transmisión, tenía una marca, apenas visible, una luna creciente tallada en el yeso de la pared. Jack sintió un peso frío en el estómago. Ya lo he visto antes, murmuró. ¿Dónde?, preguntó Lisa. El viejo Entao. Durante la derrota de la serpiente hace 10 años, ese símbolo marcaba las casas de seguridad. Lugares que usaban como almacenamiento temporal. Personas, no productos. La gravedad del asunto los afectó. Esto no había terminado. Jack se volvió hacia Lisa con la voz entrecortada. ¿Puedes rastrear la señal ahora? Ella asintió. ¿Sí puedo volver a la central? Sí, pero está rebotando en 4 repetidores internacionales. Es deliberado. Monroe volvió a revisar los archivos. Cientos de ellos. Niños catalogados como inventario. La mayoría marcados, algunos desaparecidos, otros con una X. ¿Tenemos nombres vivos?, preguntó. Lisa revisó el registro más reciente. 7 niños. 5 siguen desaparecidos. No habló por un momento. Entonces no dejaremos que otro desaparezca. Detrás de ellos, Rex volvió a ladrar brevemente, esta vez no una advertencia, sino un impulso hacia la acción. Monroe echó un último vistazo a los monitores parpadeantes. En algún lugar, más allá de la estática, tras líneas cifradas y puertas de acero, los niños seguían esperando. Y el hombre tras la máscara, quienquiera que fuese, seguía observando. El mar estaba agitado esa mañana. Nubes grises se cernían bajas sobre el horizonte, cubriendo el océano con una neblina sombría. Las olas golpeaban el casco del barco táctico del FBI mientras se dirigía a toda velocidad hacia las coordenadas remotas, una mota de tierra olvidada flotando frente a la costa de Washington. Jack Monroe estaba de pie en la proa, con la lluvia salpicando su chaqueta y la mandíbula apretada bajo la visera de su gorra. Sus dedos se cerraban alrededor de la fría barandilla metálica, con la mirada fija en la isla que se acercaba, como un hombre que observa el borde de una tormenta. A su lado, Rex se agachaba, con el pelaje empapado, pero la mirada aguda y alerta, como si percibiera el peligro antes que nadie. La isla no tenía más de 2 millas cuadradas de espesor, con pinos y zarzas, y su costa era irregular como dientes rotos. Escondida en su centro se encontraba la finca de Franklin Ward, un nombre que hasta hacía 72 horas solo significaba cenas benéficas y fotos sonrientes en Forbes. Pero tras la fachada, Monroe ahora lo sabía, se encontraba el monstruo que habían estado persiguiendo, el hombre enmascarado, el orquestador de Ale, de Klein, de todo. La voz de Monroe se oía baja por la radio. Equipo A, rodeen el perímetro este. Equipo B, esperen hasta que dé la orden. No correrá a menos que nos vea. Rex soltó un suave gruñido, presionando su cuerpo contra la pierna de Monroe. Él lo sabe. La infiltración fue rápida, casi quirúrgica. El equipo atravesó el muro exterior de la finca en silencio, con las botas amortiguadas por la maleza húmeda. La casa era más grande de lo que Monroe había imaginado. No era una casa, sino un complejo. Vidrio reforzado, puertas de acero reforzado, torres de vigilancia ocultas entre los árboles. Ward se había preparado para algo. Quizás no ellos, pero algo dentro. La finca estaba fría e impecable. Olía a cloro y cedro. No parecía un lugar donde hubieran vivido niños. Y sin embargo, el tercer piso está despejado, susurró la agente Lisa Carter por el comunicador. Monroe se movió rápidamente, barriendo el segundo piso. Fue Rex quien se detuvo primero. Con las orejas moviéndose hacia adelante y la cola rígida, se dirigió hacia una puerta cerrada, moviendo la nariz violentamente. Monroe lo siguió.
Con la mano en su arma, el corazón latiéndole con fuerza, abrió la puerta de una patada. La habitación que había al otro lado era estrecha y sin ventanas, desolada. Sin color, sin vida. Solo 3 catres atornillados al suelo. Al otro lado, acurrucado bajo una manta raída, estaba sentado Noah Mecho. El niño estaba pálido, con las mejillas hundidas, pero sus ojos, al encontrarse con los de Monroe, se abrieron con una mirada feroz. Esperanza. Noah, suspiró Monroe, bajando su arma. Rex se movió primero, despacio, como si supiera que los movimientos repentinos podrían destrozar al chico. Cruzó la habitación y apoyó la cabeza suavemente en el regazo de Noah. El niño ni se inmutó. Tocó las orejas del perro con dedos temblorosos y lloró. En la habitación contigua se encontraron otras 2 niñas, de no más de 9 años. Una tenía las muñecas llenas de costras, la otra agarraba un oso de peluche sucio con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. No hablaron, pero cuando Rex se sentó junto a ellas, se apoyaron en su calor sin dudarlo. «Están vivos», dijo Monroe por el comunicador, con la voz tensa por la emoción. «Repito. Están vivos». Entonces todo cambió. Un temblor recorrió el suelo, el zumbido de la maquinaria bajo sus pies. «Está activando el sistema subterráneo», dijo Lisa desde la sala de vigilancia. «Hay un túnel. El escáner térmico muestra movimiento. Alguien se dirige a la línea de árboles». Ward Munro ya se movía. El equipo le cortó el paso en la cresta oeste. «Voy tras él». La lluvia arreciaba, el bosque estaba resbaladizo por el barro y las raíces enredadas. Rex iba delante, una oscura mancha que serpenteaba entre los árboles, impulsado por algo puro. Instinto. Memoria. Justicia. Munro lo siguió, con los pulmones ardiendo y la visión cada vez más estrecha. Lo encontraron al borde de un barranco. Franklin Ward, vestido de negro, con el rostro desnudo y cubierto de sudor. Era mayor de lo que Monroe esperaba, pero la mirada en sus ojos era eterna, fría y calculadora. Inhumano. «Llegas demasiado tarde», dijo, incluso jadeando. Monroe no levantó el arma. Se acercó. «Los tenías encerrados en jaulas como animales». Ward ladeó la cabeza. «Y aún así tienes a uno atado». Rex gruñó, un sonido gutural que hizo que la sonrisa de Ward flaqueara. «Eran solo números para ti», dijo Monroe. «Archivos en un disco duro». «¿Recuerdas siquiera sus nombres?» «Los nombres son temporales», susurró Ward. «Los ciclos son eternos». Se abalanzó, pero no hacia Monroe. Se giró hacia el barranco. Rex se adelantó. En un torbellino de pelaje y furia, el pastor alemán se abalanzó sobre él, aferrándose con fuerza al brazo de Ward. En el aire, cayeron juntos, estrellándose contra el barro. Munro corrió, agarrando el arnés de Rex justo cuando el hombre se retorcía bajo ellos. Los agentes llegaron segundos después, pusieron a Ward de pie y lo esposaron mientras forcejeaba y escupía. «Siempre habrá otro yo», siseó, con la sangre goteando de sus labios. «No puedes detener el ciclo». Y quizá fuera cierto. Pero por ahora, el ciclo se había roto y los niños estaban vivos. Detuvieron a Franklin Ward antes de que amaneciera. El cielo sobre el puerto aún estaba cubierto de nubes de tormenta y el aire impregnaba el amargo olor a sal y diésel. Estaba sentado en la sala de interrogatorios como si fuera suya, con la espalda recta, las manos apoyadas pulcramente sobre la mesa y sin una gota de sudor en la frente. Para las cámaras, para el mundo, Ward era el hombre que había construido escuelas en Haití, financiado hospitales infantiles y dado apasionadas charlas TED sobre filantropía y progreso. Pero tras la apariencia de compasión se escondía el arquitecto de algo mucho más monstruoso. Un imperio del tráfico de personas, tejido a través de organizaciones sin fines de lucro y empresas fantasma, oculto tras las buenas intenciones. Jack Monroe, de pie tras el espejo retrovisor, apretaba la mandíbula. Lisa Carter estaba a su lado, con la tableta en la mano. El análisis de voz lo confirma. Es él. Monroe no asintió.
Simplemente observó. Rex estaba sentado a sus pies, pero su cuerpo estaba tenso, con la mirada fija en el cristal. Sus orejas se movían con cada palabra que el hombre decía o no decía. Dentro de la habitación, Ward apenas parpadeó cuando el agente Patrick Reed comenzó el interrogatorio. Lo sabemos todo, dijo Reed en voz baja y pausada. Las cuentas en el extranjero, las serpientes, las grabaciones, los archivos del almacén, la isla. Ward sonrió suavemente. ¿Sabes lo que te dejé encontrar? Reed apretó la mandíbula, pero no mordió el anzuelo. Traficaste con niños, Franklin. Usaste tu fundación para blanquear dinero, traficar personas y borrar registros. Manipulaste el sistema tan bien que se necesitó un perro de terapia y un niño de 5 años para derribarte. Ward se recostó, con voz tranquila. Eso es lo que me fascina. Tenías bases de datos, satélites, millones en financiación gubernamental, y aún así, fue el silencio de una niña lo que lo descifró. La voz de Reed se endureció. ¿Por qué niños? Ward hizo una pausa, como si la pregunta requiriera reflexión. Porque el mundo los olvida, dijo finalmente, con voz suave, casi melancólica. Fugitivos. Niños de acogida. Rotos, Holmes. Son invisibles. Y cuando desaparecen, nadie los mira lo suficiente. Excepto tú. Porque un perro gruñó. Fuera del cristal, los dedos de Monroe se cerraron en puños. Lisa susurró, no tiene miedo. No, respondió Monroe. No piensa. Esto termina aquí. Adentro. Ward miró a la cámara. Directamente a él. ¿De verdad crees que se acabará conmigo? Siempre habrá otra. Otra máscara. Otro hombre con recursos, paciencia y propósito. Reid se puso de pie. Tu propósito termina aquí. Mientras los agentes se preparaban para escoltar a Ward, la puerta se abrió. Munro entró en silencio. Rex lo siguió de cerca. La expresión de Ward cambió. Ni miedo ni sorpresa, sino algo más frío, calculador, como si intentara descifrar a la criatura al lado de Monroe. Bueno, dijo Ward, sonriendo levemente. El testigo silencioso. Rex no gruñó. Simplemente se quedó mirando, inmóvil. Pero había tensión en su cuerpo, como la cuerda de un arco tensada. Sus ojos ardían con algo que no era solo instinto. Era memoria. Ward se inclinó ligeramente hacia adelante, con los labios fruncidos. ¿Te acuerdas de mí?, dijo Munro con una breve orden, con voz tranquila pero firme. Rex se quedó quieto. Qué curioso, murmuró Ward. Lo subestimé. No era una herramienta, ni una mascota, sino algo más. Se volvió hacia Monroe. Deberías estudiarlo. El vínculo, la transmisión del trauma. Ahí está el verdadero futuro. Cállate, dijo Monroe, con voz tranquila pero firme. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Se oyeron pasos pequeños, vacilantes pero decididos. Emily Carter. El equipo judicial había advertido contra ello. Ya había pasado por demasiado. Pero fue Emily quien pidió ver al hombre tras la máscara. Enfrentarlo. Entró lentamente, con la mano apoyada en la espalda de Rex. Llevaba el pelo recogido tras las orejas y las mejillas pálidas, pero tranquilas. Al detenerse, no miró a Ward. Miró a Rex. Y Rex la miró, como esperando. Ward soltó una risita. ¡Qué valiente! Viniste a ver al monstruo. Emily por fin lo miró. Por un instante, su expresión vaciló, con el fantasma del miedo ondeando tras sus ojos. Pero se agachó, sujetó con más fuerza el pelaje de Rex y dio un paso adelante. Rex se movió, no abalanzándose, sino levantándose. Su postura lo decía todo. Si Emily no hubiera estado allí, no se habría contenido. Ward también lo notó. Lo has entrenado bien, susurró Ward. O quizá te entrenó él. Emily no habló. No tuvo que hacerlo. Extendió la mano, la colocó suavemente sobre el pecho de Rex y negó con la cabeza.
Número no como este. Monroe lo vio entonces. No solo valentía, sino algo más poderoso, control. Una chica con todas las razones para odiar, temer y arremeter. Decidió romper el ciclo. No con violencia. A través de la presencia. A través de la sanación. Ward fue puesto de pie, con las manos esposadas. Los agentes se lo llevaron, sus últimas palabras resonaron en el pasillo estéril. No puedes detener el ciclo. Monroe se arrodilló junto a Emily, en voz baja. Acabas de hacerlo. ¿Y Rex? Se inclinó hacia ella, moviendo la cola lentamente, respirando con calma. El rostro tras la máscara finalmente se reveló, y las sombras, por primera vez, parecieron retirarse. Comenzó con la luz del sol. Durante semanas, Seattle había estado cubierta por nubes grises de lluvia, demasiado persistentes para disiparse. Pero la mañana después del arresto de Franklin Ward, la luz finalmente atravesó las nubes, proyectando un tono cálido sobre la ciudad. Como una bendición silenciosa. Se derramó suavemente por las ventanas del hospital, las casas de acogida y el porche delantero de la casa de los Carter, donde la vida una vez se había detenido en silencio. Emily Carter estaba sentada con las piernas cruzadas en los escalones de la entrada, con las mangas de su sudadera tirando de sus manos. Sus ojos estaban fijos en el césped, donde Rex, su sombra silenciosa, se revolcaba perezosamente sobre su lomo, con las patas en alto y la cola barriendo la hierba con satisfacción. Soltó una risita suave, no un susurro esta vez, sino una carcajada plena. Dentro de la casa, Sarah Carter la oyó y se quedó paralizada. Le temblaban ligeramente las manos al dejar la taza de té. Se giró hacia Monroe, que estaba sentada frente a ella en la mesa de la cocina, con la mirada aún cautelosa incluso después de que todo hubiera terminado. Rió, Sarah susurró, como si decirlo demasiado alto pudiera hacerlo desaparecer. Es la primera vez que la oigo reír así. Y no pudo terminar la frase. Monroe le dedicó una leve sonrisa. No solo se está recuperando, se está recuperando. Sarah exhaló lentamente, secándose el rabillo del ojo. No sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme, dijo Monroe. Dale las gracias. Señaló con la cabeza hacia la ventana. Afuera, Emily se había acercado a Rex. Sus dedos peinaron suavemente su espeso pelaje, deteniéndose de vez en cuando para presionar la cicatriz familiar en su costado. Sus labios se movieron, un susurro, solo para él. Me encontraste cuando no podía pedir ayuda, dijo en voz baja. Eras mi voz. Rex parpadeó, luego se giró hacia un lado y apoyó la cabeza en su regazo. Y allí, en ese pequeño trozo de césped, ya no estaban la niña rota ni el perro abandonado. Solo dos almas que se habían salvado mutuamente. En la oficina del FBI, se estaba instalando una nueva exhibición. El pasillo estaba tranquilo, reservado para agentes y personal. Pero cerca del centro, donde el muro de honor se extendía de extremo a extremo, se había colocado una sola foto enmarcada bajo la inscripción en honor al coraje silencioso. La foto era de Rex, erguido, alerta, con la mirada fija fuera de cámara. No era una foto posada. Había sido tomada durante uno de los registros, embarrada, maltratada y hermosa en su cruda realidad. Debajo, una placa decía, Rex K9, testigo, compañero, protector, héroe. Monroe se quedó unos pasos atrás, con los brazos cruzados. Lisa Carter se le unió, con expresión suave. Sabes, dijo, ese perro hizo más que la mitad de los agentes con los que he trabajado. Monroe sonrió levemente. No le importa la burocracia. Solo su instinto. Lisa ladeó la cabeza. Se queda con ellos, ¿verdad? ¿Con los Carter? Monroe asintió. No pertenece a ningún otro lugar. Hizo una pausa y añadió, Emily ahora duerme toda la noche. Y habla. Lisa sonrió. Bien. Permanecieron en silencio un rato más, mientras el zumbido del edificio continuaba a su alrededor. Afuera, los titulares estaban por todas partes.
multimillonario tras las rejas, el FBI desmantela una red de tráfico de menores y 1000 variantes de la misma verdad. Las serpientes habían sido desmanteladas. La operación fue clausurada, pero no borrada. ¿Crees que de verdad se acabó?, preguntó Lisa. Monroe tensó la mandíbula ligeramente. No del todo. Siempre hay alguien observando. Alguien esperando. Lisa miró hacia allá. ¿Tienes miedo?, negó con la cabeza. Número porque ahora saben que también los estamos vigilando. Más tarde, Monroe paseaba por un parque cercano, con el abrigo ondeando al viento y las manos en los bolsillos. Rex trotaba a su lado, con la correa colgando suelta. Volvió a ver a Emily corriendo, esta vez jugando a la mancha con otra niña. Su risa resonó en los árboles. Monroe aminoró la marcha. Rex también se detuvo, meneando la cola al verla. Ella se giró, los vio y corrió hacia ellos. Rex. Ella chilló. Rex saltó hacia adelante, encontrándola a mitad de camino. Ella lo rodeó con los brazos y hundió la cara en su pelaje. Luego miró a Monroe. Agente Jack, dijo con voz clara. Claro. Monroe levantó una ceja. Eso es nuevo. Ella rió de nuevo. Mamá dice que te gusta ser misterioso. Él rió entre dientes. Solo los jueves. Emily se sentó con las piernas cruzadas en el césped, con Rex acurrucado a su lado. Extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la cabeza de él. Su sonrisa se suavizó. No es solo un perro, dijo, con voz más baja. Él. Él es mi voz. Mi héroe. Monroe los miró a ambos. Sí, murmuró. El mío también. Sobre ellos, el sol ascendía, esparciendo oro sobre las copas de los árboles. Aún había sombras en el mundo, aún había cosas que acechaban en silencio. Pero aquí, en este momento, la luz había regresado. ¿Y Rex? Rex estaba mirando. Siempre. Espero que hayan disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale a me gusta y comenta abajo qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.